Hola profesor, mi nombre es Cintia Garcés García y esta es mi presentación de proyecto que trata sobre una aplicación móvil que simula una computadora virtual para los niños de escasos recursos. Descripción del problema. La educación computacional no recibe la importancia que merece tener en las escuelas o hogares de nuestro país. Esto se debe a diversos factores, pero lo más notorio es la falta de recursos y una economía escasa, siendo el impedimento de no contar con las herramientas principales con las que los niños puedan trabajar. Planteamiento del problema. Como sabemos, en muchos lugares de nuestro país se presentan desinformación en temas tecnológicos, lo cual es una gran desventaja el no saber sobre ellos. Uno de estos casos se vive en la comunidad del Mirador, municipio de Totutla, donde al menos el 20% de las personas tiene una computadora personal y el 55% ha tenido contacto con una computadora pero desconoce su funcionamiento, y el 25% nunca ha tenido contacto con una computadora. Como objetivos tenemos, general es desarrollar una aplicación móvil que les permita a los niños del municipio de Totutla que no cuentan con un dispositivo de cómputo, pero sí cuentan con un dispositivo móvil, puedan comenzar a desarrollar el entendimiento computacional y aprender los conocimientos básicos de este mismo por medio de la aplicación móvil. Como objetivos específicos tenemos realizar un sistema fácil y práctico, facilitar el aprendizaje computacional básico, diseñar una interfaz intuitiva y llamativa, implementar la aplicación como una herramienta más para las escuelas, ser descargada de forma gratuita, funcional en todos los tipos de dispositivos móviles, implementar su uso en el ámbito educativo a nivel nacional, disminuir el analfabetismo tecnológico y impulsar a las siguientes generaciones a estudiar programación. Hipótesis y supuestos. Enseñar computación básica a niños de escasos recursos por medio de una aplicación móvil les permita adquirir habilidades y conocimientos que les permitirá trabajar con equipos reales. Justificación. El aprendizaje básico sobre el uso de sistemas de cómputo es un punto de partida para dejar atrás la desinformación e ignorancia en estos temas. Para resolver estas dudas, nuestra aplicación permite tener una experiencia cercana al uso real de un equipo de cómputo por medio de una simulación de una computadora. Sabemos que la edad es un factor muy importante a considerar, puesto que al ser una etapa donde existe mucha curiosidad, también puede presentar el desinterés, por lo que el diseño debe ser simple, llamativo y fácil de comprender. Este será como un videojuego. De esta forma podrán aprender mediante explicaciones simples, visuales e interactivas el uso de una computadora como algunos programas básicos, ya sea Excel, PowerPoint, Word y Paint. La relación de este proyecto aporta un gran avance a las nuevas generaciones a interesarse en el área de cómputo, aportándoles las herramientas básicas para comenzar a comprender el mundo tecnológico. En nuestro marco teórico nos dedicamos a buscar la educación computacional, que en este caso, para nuestro país, aún en ciertas zonas hay marginación al respecto. Por ello, se delimitan los factores que permitan a nuestra investigación tener una idea más clara del tema. Entre estos está la situación de la educación computacional en nuestro país. Derivado de este se obtiene la información sobre las zonas en mayor alfabetismo tecnológico y finalmente posibles soluciones. Educación computacional en secundaria. Situación actual en México. En Latinoamérica han llevado a cabo iniciativas para promover una integración del APC en la educación primaria y secundaria. Por ejemplo, organizaciones como Microsoft tienen interés en ampliar las oportunidades para los jóvenes de la región en términos de empleo, emprendimiento y reintegración a la educación, además de apoyar a los ministerios de la educación en la construcción de políticas educativas en las escuelas. Aunque también estos mismos reflejan o resaltan que existen muchos problemas para poder integrar al PC y una adecuada formación a los docentes en esta temática. 1.2. Uso de dispositivos inteligentes. Con base a estudios estadísticos realizados por el ENDUTIC, se estima que del 13.3 millones de personas que viven en zonas rurales, solo el 50% tienen acceso a Internet, a comparación en las zonas urbanas, donde 70.8 millones de personas, el 78.3% tienen acceso a Internet. Con respecto al uso de la telefonía celular, es de la mayor uso, siendo de 88.2 millones, lo que representa un 75.5% de la población, de los cuales la mayor parte son celulares inteligentes, y como última subcategoría tenemos que un 67.4% usa conexión Wi-Fi y datos, el 18.9% solo conexión a datos y el 13.7% solo con Wi-Fi.
Ahora, con respecto a los usuarios de computadoras de 6 años o más, alcanzaron los 44.4 millones, lo que representa un 38.0% del total de la población en este rango de edad. Asimismo, el porcentaje de usuarios de computadora observado es menor en 5.0% respecto del registrado en 2019. 2. Analfabetismo tecnológico. Definición. El analfabetismo tecnológico se refiere a la incapacidad para utilizar las nuevas tecnologías tanto en la vida diaria como en el mundo laboral y no está reñido con la educación académica en otras materias. 2.2. Consecuencias. El analfabetismo tecnológico se manifiesta únicamente en circunstancias concretas y relativamente aisladas. Recién licenciados que no consigan su primer empleo por no saber usar un ordenador, directivos que ven peligrar su carrera por no saber aplicar las nuevas tecnologías a su negocio y cualquiera cuya calidad de vida pudiera mejorar en caso de sacarle mejor partido a las nuevas tendencias. Metodología. Para este proyecto se seleccionó la programación extrema o XP. Esta debido a que puede favorecer a equipos pequeños y medianos para que produzcan un software de alta calidad y se adapten a los requisitos cambiantes y en evolución. Esta tiene ciertos valores que son muy importantes, que en este caso es la comunicación, la simplicidad, lo crucial que es recordar la simplicidad y lo contextual y la retroalimentación. En el apartado de gestión de proyectos tenemos historias, slacks, ciclos. En esta parte de los ciclos es lo más importante. Por esto, todo lo antes mencionado, la programación extrema se usa para gestionar proyectos dinámicos con plazos ajustados. Este enfoque se basa en la creación de ciclos de desarrollo cortos con muchas versiones. Esto genera procesos más rápidos y una mayor productividad. Población, universo y muestra. Nuestra aplicación móvil está desarrollada para brindar la oportunidad a niños de escasos recursos los conocimientos básicos para poder utilizar una computadora. Este proyecto a nivel población se puede realizar en todo el país o en zonas con más analfabetismo computacional. Pero para realizar pruebas y observar si el proyecto es viable, es necesario tomar una pequeña muestra de la población que compartirá los rubros necesarios para continuar siendo Totutla, ya que muchos de los estudiantes y escuelas no contaban con equipos de cómputo. Al ser la más cercana, las pruebas se podrían realizar más fácilmente. A continuación se presentan los métodos de investigación para la realización del proyecto. Como primer método fue un formulario para los maestros, en este caso fue realizado en Google Forms, donde se realizaron preguntas que tengan que ver referentes a la computación, si estos docentes involucran la computación por lo regular en sus clases o si no la involucran, si la escuela cuenta con ciertas disposiciones para poder enseñar computación en las mismas aulas y qué calificación se pondrían estos docentes. Ya en las respuestas obtuvimos 15, de las cuales tenemos cuál es el nombre de la escuela. Posteriormente, después tenemos a qué municipio pertenece la escuela. ¿Cuenta la escuela con internet? En este caso tuvieron 6 no y 9 sí. Posteriormente, ¿usted cuenta con una computadora? 4 no, 11 sí. ¿Con qué herramientas computacionales suele trabajar para enseñar? En este caso se pusieron como ejemplo Word, PowerPoint, Excel y como podemos ver pues muchos utilizan estas herramientas y en algunos casos pues ninguna. ¿Ha propuesto alguna vez una tarea que involucre con la computación? 3 sí, 12 no. Si en la pregunta anterior fue un sí, especifica qué tipo de tareas ha encargado a sus alumnos que involucren el uso de la computadora. Como podemos ver, la mayor parte son simplemente investigaciones en Internet. ¿Cuenta usted con un dispositivo móvil? En este caso todos respondieron que sí. De las herramientas antes mencionadas, ¿cuál es la que más usa? En estos casos pues simplemente se dedicaron a contestar computadora, internet, celular, en otros casos ambas, y otras simplemente herramientas de trabajo como Word. Finalmente, en la última pregunta, del 1 al 10, ¿en qué nivel de comprensión computacional se considera? En estos casos, pues, como podemos observar, muchos se colocaron en niveles intermedios, ya sea en el 5, 6 y 7, y muy pocos solamente una persona se colocó en el 10 y una persona en el 1. Ahora proseguiremos con la encuesta a los alumnos. La primera pregunta para el estudiante es, ¿cuál es el nombre de tu escuela? En este caso solamente se entrevistaron a 2 escuelas, que en este caso fue la secundaria de Totutla, la cual se llama Francisco y Madero, y la escuela telesecundaria de igual forma que se llama Ernesto García Cabral, que se ubica en Huatusco.
La siguiente pregunta es, ¿cuál es el nombre del municipio donde vives? Bueno, aquí se tomó a consideración tanto los de Huatusco, Totutla y otras comunidades aledañas, que sería Mirador. La siguiente pregunta es, ¿cuentas con una computadora? En este caso, de 9 respuestas obtuvimos solamente 2 sí y 7 no. Esta pregunta solamente se contestaba en caso de que ellos no contaran con una computadora, por lo que en tu comunidad existe algún lugar donde puedas usar una computadora, ya sea cibers o cosas por el estilo. Esto es para saber si los alumnos pueden trabajar en otro lugar con una computadora o en su comunidad no cuentan con esta posibilidad. ¿Has usado alguna vez una computadora para realizar una tarea? En este caso se obtuvieron 6 sí y 3 no, por lo que aunque en la pregunta anterior solo 2 alumnos no cuentan con acceso a una computadora en su comunidad, se puede decir que entre los que no tienen acceso, uno de los que sí tiene, no ha querido o no ha podido usar una. ¿Qué tipo de herramienta utilizas para realizar tus tareas? Para esta pregunta se colocaron opciones múltiples como Word, PowerPoint, Excel y otras, en las cuales se obtuvo que Word tuvo 4 selecciones, PowerPoint 2, Excel 0 y otras 1. Aquí se pudo observar que solo 6 estudiantes contestaron, siendo que 3 se saltaron esta pregunta correspondiendo al número anterior de lo que nos dijeron que no cuentan con una computadora o no cuentan con un lugar donde obtener una computadora. ¿Cuentas con un dispositivo móvil? En este caso, todas las respuestas fueron que sí. Esto concuerda con nuestras investigaciones anteriores, donde es más probable que las personas puedan contar con dispositivos inteligentes, que en este caso son celulares, a computadoras, por lo cual la aplicación que proponemos puede ser ventajosa en este ámbito. ¿Cuentas con internet? En este caso también las respuestas totales fueron sí, lo cual también es beneficioso para nuestro proyecto, puesto que, aunque aún no se ha tomado en consideración si se necesitará internet o no para su uso, es de vital importancia saber si estos cuentan con internet. ¿Qué herramientas computacionales conoces? Esta pregunta simplemente se hizo para evaluar si los estudiantes sabían identificar las herramientas que utilizan para hacer sus tareas. En este caso, algunos tuvieron respuestas satisfactorias y otros simplemente dijeron que ninguna. A partir de la pregunta anterior, se preguntó de esas herramientas cuál es la que más usas, que en este caso por lo regular fue Word y el correo electrónico, y anteriormente los que habían contestado que ninguna, pues contestaron de nuevamente lo mismo. Como última pregunta tenemos, del 1 al 10, ¿en qué nivel de comprensión computacional te consideras? Aquí se obtuvieron resultados bastante malos o decayentes, ya que, por lo regular, 3 estudiantes se pusieron en el nivel más bajo. Después en el nivel 2 se puso 1, en el nivel 3 se pusieron otra vez 2, por lo cual la mayor parte de los estudiantes se puso en la calificación mínima y solamente 3 estudiantes se pusieron arriba del promedio. Observaciones y resultados. Después de analizar los resultados, podemos concluir que la educación computacional y la disposición de equipos de cómputo está estrechamente relacionada, siendo que los estudiantes no pueden desempeñar este tipo de conocimientos sin los recursos necesarios, además de que si a estos en las escuelas no se les motiva a utilizar más herramientas, estos no las desarrollarán. Sabemos que es importante adaptarse a las posibilidades de nuestros estudiantes, pero eso no es impedimento para enseñarles computación a nivel básico. Conclusiones. En el mundo existen distintas problemáticas que pueden ser solucionadas si se realizan de forma correcta. En este caso, lo primero es hacer una exhaustiva investigación con el fin de poder obtener información parecida o que ya fue comprobada. De esta forma, no partimos desde cero y podemos reducir el tiempo o incluso realizar más avances. Todo esto con el fin de desempeñar nuestras habilidades y conocimientos en nuestro entorno para poder mejorar el mundo o ayudar a otros que lo necesitan. Necesitamos ayudar a las nuevas generaciones, pero sobre todo alertarlas a seguir estudiando, por lo que actualmente el mundo laboral es muy competitivo y dejar a los más indefensos sin las armas necesarias para sobrevivir y adaptarse traerá consecuencias fatales para el país. Por ello, los proyectos que velan por la educación, aprovechando la situación en la que se encuentran estas personas, es de gran importancia y de esta forma brindar soluciones concretas. A continuación se muestran los mockups para realizar nuestra aplicación móvil. El primer nivel es simplemente para que los estudiantes empiecen a emparentar con las partes más importantes que van a estar trabajando, que serían las partes de una computadora o las partes de una laptop, referente con videos educativos para posteriormente
ellos, cuando estén preparados, pueden realizar la prueba correspondiente a los conocimientos antes mencionados, siendo estas muy sencillas, donde simplemente tendrán que colocar los nombres correspondientes a las partes que se les indican y posteriormente, cuando ellos finalicen esta prueba, se irán desplegando a la parte de abajo para terminar su intento, dándoles la calificación que ellos hayan obtenido. Si quieren reintentarlo, pues tendrán esa opción para poder tener una mejor calificación y poder pasar los siguientes niveles pues con mejores conocimientos. Finalmente, para terminar, pues te regresa al mismo nivel. En el nivel 2 se aprenderá el funcionamiento de los objetos más comunes para el uso de las computadoras, en este caso el mouse y el teclado. Aquí la imagen no cargó correctamente, pero básicamente lo que se tiene que hacer es que con el mouse que aparecerá en pantalla, este debe de mover una figura que aparecerá en la pantalla. La siguiente actividad para el mouse es subir y bajar. En este caso es lo que siempre hacemos con el mouse para poder deslizar el texto. Para esto simplemente tendrá que deslizar un apartado de la computadora, ya sea un texto o una imagen, para poderla visualizar, hacer zoom o disminuir la pantalla. En el apartado de arrastra simplemente es mantener el mouse aplastado y poder mover la figura que aparecerá en pantalla, ya sea de un lado a otro. Terminado esto, vamos otra vez al nivel 2 y vamos a la parte del teclado. La primera parte que aprenderá es la parte de escribir, que en este caso solamente será para poder escribir un texto muy simple, para diferenciar ciertos símbolos y espacios. Posteriormente será la parte de símbolos, poder aprender a colocar los arrobas, las comillas, entre otros símbolos que están en el teclado, ya sea con el código ASCII o sin este. Posteriormente será la parte de los comandos. En este caso serán comandos muy básicos, ya sea como copiar y pegar o entre otros. Terminado esto, regresamos al nivel para volver al nivel 3 y comenzar con él. En el nivel 3 primero aprenderemos el Word y a escribir. Se da una pequeña introducción y posteriormente, cuando comenzamos, podemos escribir un texto muy básico que también se mostrará en pantalla de lo que debe de escribir, utilizando los conocimientos que ya aprendimos anteriormente utilizando el teclado. Posteriormente, en el apartado de imágenes se le indicará a la persona o al estudiante cómo se debe de importar una imagen desde nuestro dispositivo para posteriormente colocarla, saber colocar la posición o darle algún efecto artístico. Y finalmente saber cómo convertir este archivo que creó en Word a PDF o mandarlo a imprimir, que esto es algo muy básico pero que muchas personas a veces se les olvida o no conocen. Ahora, regresando al nivel 3, nos vamos a la parte de PowerPoint. Comenzando con las diapositivas. Damos una descripción de qué son estas. Posteriormente indicamos cómo se realizan las diapositivas, cómo se genera una nueva diapositiva, cuáles son los distintos formatos que estas deben de tener, ya sea título, para poder insertar, hacer comparaciones, entre otras. Ahora, en el apartado de animaciones se aprenderá cómo se debe de animar cada una de estas diapositivas, dando primero una primera descripción y posteriormente indicamos cómo son los tipos de animaciones, transiciones, el tiempo que puede esperar. Regresando al nivel 3 y último nivel de este sería el apartado de Excel. Y como primer apartado será el de agregar tablas y una pequeña descripción nuevamente, donde se mostrarán en la imagen cómo se debe de incorporar una tabla, ya sea para colocar nombres y precios, para posteriormente enseñar cómo se debe de hacer un formato de este mismo. Después será el apartado de variables como otro nivel y para comenzar será indicar cómo es para sumar, para restar, cosas muy básicas que le sirven a personas de primaria o de secundaria. Luego, en el último apartado, que es el de gráficas, a partir de los datos que se hayan ingresado anteriormente o un ejemplo que se cree directamente en la aplicación, se mostrará cómo se generan distintos tipos de tablas a partir de gráficas a partir de una tabla que se haya creado, ya sea como las que se muestran anteriormente. Y ya con todo esto sería el nivel último que deben de realizar. Muchas gracias por su atención.